El tema del día de hoy se llama ¿por qué ser famosos? Como pregunta, ¿por qué ser famosos? Y bueno, vamos a encontrar la respuesta, obviamente, en la palabra de Dios. ¿Qué verdaderamente debemos de ser en relación a esta pregunta? ¿Ser famosos o ser simplemente hijos de Dios? No sé qué te parezca a ti, pero pues vamos a estudiar esto y que el Señor hable a nuestras vidas, ¿verdad? Que de esa manera podamos nosotros llegar a una conclusión correcta respecto a esta pregunta. ¿Por qué ser famosos? Fíjense que en una encuesta hecha a jóvenes de la generación que ahora conocemos como los millennials, se han escuchado ustedes ya ese término, ¿verdad? Los millennials. Más del 50% de estas personas declaró que uno de los objetivos principales de sus vidas era convertirse en famosos, era verdaderamente alcanzar la fama. Y tristemente no les importa el precio que tengan que pagar con tal de conseguir fama, ¿verdad? Se les preguntó si les llamaba la atención el hecho de pagar precios muy caros respecto a poder obtener la fama, y la gran mayoría de ellos contestó que no les importaba pagar lo que tuvieran que pagar. Tan es así que desgraciadamente muchos jóvenes están exponiendo sus cuerpos a desnudos, a situaciones de estar como constantemente atendiendo a retos que para nosotros los adultos que no somos millennials, que nacimos mucho antes el nuevo milenio, eh, para nosotros se nos hacen ridículos. De hecho, se nos hacen hasta absurdos, porque exponen su físico, su vida misma en generar ese tipo de retos y tratar de superar los retos a una costa de su condición de salud, de su físico, y no les importa pagar el precio, exponer su cuerpo desnudo en muchas ocasiones con tal de ganar algunos likes o pulgar arriba. Y eso desgraciadamente ha venido a ser una condición muy crítica para la sociedad el día de hoy. Yo no sé qué va a pasar con los hijos de estos millennials o los nietos de estos millennials, gente que nació por ahí del año 2000 en adelante, cuando sus hijos o sus nietos, pues no sé qué tengan que exponer o qué tengan que hacer para, pues, vivir una experiencia aún mayor que la de sus padres, ¿verdad? Recuerden lo que sucedió después de 1970, cuando pues se inicia propiamente para nosotros el amor y paz y toda la onda hippie, en donde pues antes de 1970 lo más que llegaba a ser el ser humano era embriagarse, ¿verdad? Después empezó con la situación de las drogas en relación a la droga verde, la marihuana. Ya después de los 80 se empiezan con químicos más fuertes como puede ser la cocaína, y ya ahora están no solamente la metanfetamina, sino también los ácidos y otro tipo de drogas que cada vez son más agresivas, más adictivas, y sobre todo pues están llevando a la gente a autodestrucción. Entonces, ¿qué va a pasar con los hijos y los nietos de los millennials, hermanos? Nada más pregúntense ustedes si se tendrá que ir en esa disque evolución, en esa condición. Nosotros tenemos que vivir lo que Dios dice que tenemos que vivir, ¿verdad? Y en el pasado, hermanos, la gente quería hacerse famoso por hacer algo. O sea, tenían que hacer algo para llegar a ser famosos, ¿verdad? Por ejemplo, un Alberto Einstein llegar a desarrollar una fórmula o una serie de observaciones científicas muy especiales que lo llevaron verdaderamente a ser famoso. Y era de loarse, era de valer la pena lo que hacía la gente por llegar a ser famoso, y no buscaban propiamente la fama, simplemente se hicieron famosos por el desarrollo que generaron haciendo algo, ¿verdad? Ahora la celebridad se ha convertido en un fin en sí mismo, o sea, buscan ser célebres, buscan ser famosos como un fin, sin siquiera atender a ver que hacen algo de provecho para la humanidad o no, y quieren alcanzar características cuasi divinas, hermanos. Y la gente no solamente quiere ser famosa, también idolatran a las personas que han alcanzado el estatus de celebridad, aunque es desgraciadamente muy cuestionable esa condición
estatus de celebridad. Fíjense bien, este interés generalizado por las personas famosas ha sido descrito como ya el culto a las celebridades. Y es un fenómeno social destacado en la cultura popular, sobre todo aquí en esta área, en el occidente del mundo. Y fíjense bien que para las personas ambiciosas, la fama es lo mismito que la sal para un sediento. Cuanto más tienes, más quieres. La sal para un sediento es como echarle más fuego a la hoguera, ¿verdad? Come más sal y tiene más sed. Y nunca va a saciar su sed si sigue comiendo sal. Por ejemplo, Madonna, quien en su momento probablemente fue la mujer más famosa del planeta, fíjense qué clase de declaraciones hizo. No seré feliz hasta que sea tan famosa como Dios. O sea, se quieren ver en la condición divina, ¿verdad? De hecho, si se recuerdan, a lo mejor quienes tenemos más o menos la idea de quién es Madonna, ella se mostró hasta como una virgen, en una actitud muy diosesca, para decirlo de una manera. Quiero decirles que también la celebridad y la fama no son solo un débil reflejo de la verdadera gloria. En la Biblia, hermanos, se usa el término gloria para indicar la manifestación de la presencia de Dios. Y la gente quiere tener esa condición, quiere usurpar ese lugar. La palabra gloria es una de las más comunes en la Biblia. Y la gloria de Dios denota su importancia, denota la reputación de Dios, denota la majestad y la honra que se le debe a Dios. La gloria de Dios técnicamente viene a ser el Shekinah, la presencia misma de Dios. Entonces, quizá no sea sorprendente que a medida que la sociedad se aleja de la adoración a la gloria de Dios, a la adoración verdadera, genuina a Dios, pues se vuelve hacia la gloria de las celebridades y la fama. Y nosotros, tú y yo, que atendemos a la voz de Dios, que para su gloria propiamente, estamos nosotros como hijos de Dios atendiendo a lo que Dios dice, estamos llamados a adorar la gloria de Dios y reflejarla, pero no por nuestros méritos, sino simplemente permitir que a través de nuestras acciones, de lo que vamos entendiendo, de lo que vamos viviendo en el Señor, la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas y que todo el mérito sea para Dios. Muchas veces vamos a reflejar la gloria un tanto imperfectamente, ¿verdad? En nuestras vidas, porque de alguna manera seguimos teniendo errores en muchos aspectos de nuestra vida. Pero de lo poco que vamos comprendiendo y de lo poco o mucho que el Señor va transformando nuestras vidas, es como nosotros podemos reflejar la gloria de Dios de una manera excepcional. Así es que tenemos que dejar que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida para después poderla reflejar hacia los demás. Vamos a ver cómo debemos buscar la gloria de Dios, no nuestra gloria propia, hermanos, no nuestra vanagloria, sino la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a buscar la gloria de Dios? Para esto, yo quiero invitarlos a que leamos el Salmo número 26, del versículo 1 al versículo 12. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 26. Quiero asegurarme que esté ya en sus pantallas la palabra de Dios, para efecto de ahí está. Dice la palabra, Salmo 26, versículo 1 al 12. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudríllame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto es lo mejor que podemos hacer tú y yo delante de Dios. Que Él escudriñe, que examine nuestros pensamientos, nuestro corazón, hermanos. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando hace eso, trae a la luz todos aquellos errores que nosotros, humanamente, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo. Entonces, cuando el Señor nos escudriña, ¿verdad? Nos hace ver lo que estamos haciendo equivocadamente. Y esto lo pedimos porque la misericordia de Dios, dice ahí en el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté,
Eso es lo que tú y yo debemos hacer constantemente, ¿verdad? Buscar hacer lo correcto. Dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Gloria a Dios. Esta es la bendita palabra de Dios, hermanos, y sobre ella vamos a estar atendiendo a lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente sepamos para buscar la gloria de Dios. En este salmo, el rey David escribe, Señor, yo amo la casa donde vives. Tú y yo podremos decir eso, hermanos. Amamos la casa donde vive el Señor. Amamos los atrios de su templo, de su morada, el lugar donde reside su gloria. Tú y yo tenemos que verdaderamente aprender a amar ese lugar. ¿Y sabes primeramente quién es ese lugar? Eres tú, porque ahora el Señor habita en tu corazón. Tú eres el templo que no fue hecho de manos humanas, que fue hecho para la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces debemos amar primeramente nuestro cuerpo. Y dice el rey David que verdaderamente él era una celebridad y por derecho propio, porque él ganó una cantidad increíble de guerras, ¿verdad? Él se hizo súper famoso porque su capacidad que Dios le dio la explotó perfectamente bien. Imagínense vencer a Goliat, a un gigante, y solamente con una honda y una piedra, cuando Goliat venía contra él con un arsenal de armas, pero increíble, y obviamente un hombre preparado para la guerra, pero David lo venció por el poder de Dios, ¿verdad? Y aún así, él nunca buscó su propia vanagloria, hermanos, sino que le dio siempre la gloria a Dios. Y es así como la palabra nos enseña cómo buscar la gloria de Dios. Simplemente reconociendo al que es digno de recibir la gloria y la alabanza en todo momento. Cuando tú en humildad vienes y reconoces que la gloria por todo lo que tú haces, por todo lo que tú piensas, por todo lo que tú dices, por todos los atributos que Dios te dio, esos dones y talentos que Dios te dio, y tú dices, es para la gloria de Dios, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo alcanzar, es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque reconozco que de lo que yo hago, nada es propio. Dios me dio esos talentos, Dios me dio esos dones, Dios me dio esa capacidad, y el único que tiene que recibir la gloria, que tiene que recibir la mención honorífica, es Dios. Yo solamente vengo a ser un instrumento para Él. Y entonces es así como buscamos y encontramos la gloria de Dios. Y estar en la presencia de Dios, hermanos, en su gloria, es lo más maravilloso que tú y yo podemos vivir como seres humanos. Por lo tanto, hermanos, así termina el Salmo proclamando, mis pies están en un terreno firme, bendeciré al Señor en presencia de todo su pueblo. O sea, cuando nosotros nos entregamos en adoración a Dios, delante de quien sea, que no nos importe, ¿verdad? El momento que nosotros tengamos que declarar, gracias Señor, gloria a tu nombre, porque por algo yo alcancé esto que ahora se puede visualizar como algo bueno, es porque tú te manifestaste en mi vida y te doy la gloria y la honra en todo momento. Entonces, así como el rey David lideró al pueblo en el dar la gloria a Dios, así tú y yo tenemos que liderar a la gente que está a nuestro alrededor, enseñarle a dar siempre la gloria a Dios, en todo momento, en toda situación. Si quieres ser el reflejo de la gloria del Señor, hermano, debemos seguir el ejemplo del rey David. Debemos intentar llevar una vida sin tacha, sin mancha. Debemos confiar en el Señor sin titubeos. Debemos intentar mantener nuestro corazón y nuestra mente puros delante de Dios, ¿verdad? Para que cuando Él escudriñe nuestra mente, nuestro corazón, encuentre pensamientos sanos, que pensamientos puros delante de Él. Nosotros debemos permitir ser guiados por el amor y por la verdad de Dios en nuestras vidas. Debemos evitar la cercanía con personas que nos hagan caer
con personas mentirosas, con personas hipócritas, con malvados, con perversos. Tenemos que aprender a retirarnos de ese tipo de personas, hermanos. Nosotros lo que podemos hacer es hablarles del amor de Dios, pero no para ser como ellos, sino para que ellos vengan a ser como nosotros. Tú y yo tenemos que ser un factor de cambio. Tú y yo tenemos ahora la autoridad en el nombre de Jesús para proclamar las buenas nuevas de Dios, para proclamar el amor de Dios a la gente y que esto venga a ser el factor de cambio que necesita un perverso, un malvado, un hipócrita, un mentiroso, para ser transformado por el poder de Dios. Pero tienen que ver lo que Dios está haciendo en tu vida, porque de otra manera, hermanos, no podemos nosotros predicar si no hay ejemplo. Aunque David diga, por ejemplo, llego a una vida intachable, aunque tú y yo podemos decir eso, llevamos una vida intachable, él continúa diciendo, fíjense, líbrame y compadécete de mí. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 11. Entonces, tú y yo tenemos que reconocer que tenemos la necesidad de que Dios siempre esté bajo nuestro cuidado. Más bien, nosotros estemos bajo el cuidado de Dios, que nos libre de cualquier acechanza del enemigo, que se compadezca de nosotros y que no permita que el maligno venga a hacer estragos en nuestras vidas. Amén. Déjenme decirles que tuvo que haber sido muy consciente el rey David de que aunque intentaba llevar una vida exenta de pecado, no siempre lo lograba, por lo que necesitaba de la redención y la misericordia de Dios. Esto nos cabe perfectamente a ti y a mí. Aunque intentamos tú y yo llevar una vida exenta de pecados, no siempre lo logramos, hermanos. De repente falseamos, de repente hay un pensamiento equivocado, de repente hay una mirada mal puesta, de repente hay una acción que no es correcta como un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Pero déjenme decirles que en vez de en vez de pretender decir que no tenía pecado, lo que David hace es declarar que vive una vida íntegra, sí, pero que es sincero y su corazón entero es para Dios. Y por eso le pide a Dios que constantemente lo escudriñe, lo examine, para ser constantemente liberado. Tú y yo, como hijos de Dios ahora, y por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos la gran bendición de que podemos autoliberarnos todos los días. Venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame en dónde estoy fallando delante de ti. Posiblemente el hombre no pueda ver mis fallos. Posiblemente el que esté a mi lado, mi esposo, mi esposa, no pueda ver el error que yo cometo porque cualquier persona que esté a mi alrededor no puede discernir mis pensamientos, no puede saber lo que verdaderamente hay de intención en mi corazón. Pero tú, Señor, sí lo sabes. Y yo necesito que tú me hagas una mención en el momento adecuado para yo corregir mi camino y no estar delante de tu presencia en un hierro, en una condición de pecado. Entonces, tenemos que ser sinceros y mostrar nuestro corazón entero para Dios, para que de esa manera verdaderamente vengamos a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, hermanos. Fíjense bien que otros reyes de aquella época, en la época de los reyes de los judíos, habrían esperado que la gente los ensalzara, dando culto a su celebridad. De hecho, muchos reyes buscaron la vanagloria, buscaban que los consideraran hasta como dioses. Pero David, por ejemplo, era un adorador del Señor. Por eso nuestro Señor llegó el momento en que dice que el corazón de David era muy similar al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, David escribe de esta manera: camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas, exaltando tu nombre, bendiciendo tu nombre, proclamando que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Y luego le dice, Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Esto nos enseña a buscar constantemente la gloria de Dios, hermanos. En el Antiguo Testamento, el templo de Jerusalén era el lugar donde el pueblo de Dios podía encontrar la gloria de Dios. Allí se manifestaba en el arca del pacto. En el Nuevo Testamento ahora, en el tiempo que ahora tú y yo vivimos,
Leemos acerca de un nuevo templo donde habita la gloria de Dios. Su presencia se encuentra en tu persona, en mi persona. Por eso nosotros somos iglesia, hermanos. No las cuatro paredes que puedan envolvernos en una reunión. Tú y yo somos iglesia, ¿verdad? Su presencia se encuentra en ti y en mí. Ahora Jesucristo es el templo que ha venido a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. En Jesucristo se revela la manifestación suprema de la gloria de Dios y ahora Jesucristo vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Dios mismo vive en nosotros. Aún más, fíjense bien, la sorprendente realidad es que la gloria de Dios habita en todas las personas que confían en Jesús, que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Él, ya sea tanto individualmente como conjuntamente. El pueblo de Dios, que somos tú y yo, es visto como el templo de Dios en quien habita el Espíritu Santo. Efesios 2:22 nos dice, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Aquí es cuando tenemos que decirle gracias, Padre eterno, porque tu gloria mora ahora en mí, mora entre tu pueblo. En este momento tú y yo estamos haciendo iglesia. Dice la palabra de Dios que donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, allí el Señor envía bendición, porque estamos haciendo iglesia, hermanos, ¿verdad? Nosotros estamos amando la casa donde Él habita. Y debemos proclamar, estamos proclamando en alto sus alabanzas. Por eso todos los días le cantamos a Dios. Reconocemos a través de la alabanza la grandiosidad, las maravillas de sus obras, la grandeza de su creación, el poderío, todo lo que verdaderamente representa a Dios para nosotros, hermanos. Es algo glorioso, es algo maravilloso. Vamos a estudiar ahora en Marcos 9, del versículo 2 al 32, cómo se refleja la gloria de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje bíblico, hermanos. Y esto es lo que tenemos que ir aceptando y viviendo para la gloria de Dios. Ahora sí, para la gloria de Dios. Dice en la palabra de Dios, allí en Marcos 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Di conmigo, transfiguró. Y dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos, ni siquiera Vanish, ¿verdad? O los productos de mi buen Jesús Palafox. El blanqueador más blanqueador no puede hacer que la ropa sea tan blanca como cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró y su ropa era increíblemente blanca, majestuosa. Dice el versículo 4 de Marcos 9, y les apareció a Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Se imaginan ver esa transfiguración? Ver la gloria de Dios manifestándose en ese momento. Claro que es bueno para nosotros, ¿verdad? Para ti y para mí es excelente el hecho de ver la gloria de Dios manifestándose a nuestras vidas. Y dice Pedro, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bien magnánimo el Pedrito, ¿verdad? Dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Recuerden que la gente cuando empieza a ver cosas sorprendentes, maravillosas, algo sobrenatural, normalmente viene temor, sorpresa. Versículo 7 de Marcos 9 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que resucitar de los muertos. Todavía no comprendían eso, ¿verdad? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará
todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Di conmigo, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Esta es la bendita palabra de Dios, hermanos, y en este sentido, nosotros vamos a ver cómo se refleja la gloria de nuestro Señor Jesucristo a través de esto que acabamos de leer, ¿ok? Fíjense bien que Pedro, Santiago y Juan pudieron ver un destello de la gloria de Dios cuando Jesús fue transfigurado delante de ellos. Y no es coincidencia que la transfiguración sucediera justo después de que Jesús hubiera preguntado a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de lo que leímos en días pasados? En donde se revela la naturaleza divina de Jesús como Hijo de Dios. ¿Recuerdan lo que contesta Pedro? Tú eres el Cristo, del griego Christos, que quiere decir Mesías, ungido, esperado, el amado, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y por un momento se echó a un lado la cortina del tiempo, y los discípulos vieron a Moisés. Hagan de cuenta que hubo como una máquina del tiempo en donde se remontó a los tiempos de Moisés, representando a la ley, y también se vio a Elías representando a los profetas. Y eran palpablemente vivos y al lado de Jesús, al grado de que Pedro dice, es bueno que les hagamos una enramada para que puedan quedarse. Pero él no comprendía que la verdad no era por ahí la cosa, ¿verdad? Los discípulos tenían que saberlo todo acerca de Moisés y de Elías, puesto que ellos eran judíos. En la mañana, nuestro hermano Francisco González nos explicó perfectamente bien que los judíos, pues son ellos los que traen propiamente para el resto de la humanidad la Torá, la palabra, la ley propiamente de Dios para nosotros, ¿verdad? Y entonces tenían que saber todo lo que hubiera sucedido con Moisés y con Elías. Porque en el mundo del judaísmo, aquellos hombres eran los más famosos de todos. De hecho, Moisés o Moshe
es el hombre más respetado en cuanto a la fe se refiere, ¿verdad? Y en esa condición, Dios está diciendo que Jesús es aún más grande que aquellos dos venerados hombres por el pueblo judío. Cuando los discípulos miraron de nuevo, y estoy haciendo el comentario de que Dios hace que se vea propiamente que Jesús es más grande que aquellos, porque se oye la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado, óiganlo a él, háganle caso a él. Eso es lo que verdaderamente acabamos de leer hace ratito en ese pasaje bíblico. Entonces, cuando los discípulos miraron de nuevo, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Entonces, Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús como lo veremos cuando vuelva de nuevo, en su gloria revelada, en toda su majestuosidad. Amén. Y eso un día tú y yo lo veremos. Sea que estemos vivos y que el Señor venga por su iglesia, o en su defecto, que estemos durmiendo ya en Cristo, o sea, muertos a esta vida física, pero veremos nosotros también su gloria, aún en esa condición. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos, y verán la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su máxima expresión. Esa es la gloria revelada en este pasaje bíblico. La palabra usada para transfigurado es la misma que se traduce como transformado, cuando el apóstol Pablo escribe ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, o aquí podríamos aplicar, somos transfigurados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la celebridad hoy en día, como estábamos refiriendo al inicio, consiste en la fama, buscar publicidad, ¿verdad? Pero si nos hemos dado cuenta, Jesucristo hace un énfasis increíble, constante. Jesús nunca buscó publicidad, más bien lo contrario, constantemente les ordenaba que no contaran a nadie lo que habían visto o lo que había sucedido o el milagro que habían recibido. Si ustedes recuerdan a lo largo de los pasajes bíblicos que hemos estado estudiando de Marcos, constantemente le dice no solamente al que estaba ciego, no solamente le dice al que estaba mudo, le dice a todo mundo, no digas nada, yo no quiero ser publicitado. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesús el día de hoy? Tú y yo no tenemos que buscar la publicidad, no tenemos que buscar la celebridad, no tenemos que buscar la fama aquí en la tierra. La celebridad, hermano, se suele asociar con la riqueza, con un estilo de vida lujoso, ¿verdad? Pero en la vida de Jesús, el sufrimiento y la gloria están indisolublemente ligados, están casados así, engarzados, el sufrimiento y la gloria. Porque vean, en cuanto baja de la montaña le explica a los discípulos que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y tenía que ser rechazado. Entonces, la gloria de Jesús era un tipo diferente de gloria a la que el mundo espera, tanto en ese tiempo como el día de hoy. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? Una cosa que Jesús sí tuvo en común con las celebridades es que atraía masas, miles de personas, muchísima gente. Dice el versículo 15 que al ver a Jesús todos corrían a saludarlo y todos estaban llenos de admiración. Pero la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la celebridad de nuestro Señor Jesucristo no era ni siquiera física. Lo podemos ver ahí en Isaías, vamos a Isaías 53, versículo 2, para que nadie se haga una idea ni una figura de cómo nos han presentado a Jesucristo como un hombre bello, ¿verdad? Atractivo físicamente, propiamente es un europeo al que nos presentan, rubio, con facciones muy diferentes a las de un judío. Dice Isaías 53, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
Déjenme decirles, hermanos, que la gente corría a los pies de Cristo, no por su belleza física, y precisamente él buscó la manera de no atraer a las masas por ser un ejemplar bello físicamente. Él atraía a las masas por su gloria, por su esencia, por su humildad, por su mansedumbre y sobre todo, hermanos, porque él traía palabra de vida eterna. ¿Se acuerdan cuando el apóstol le dice, Señor, ¿a dónde hemos de ir? ¿A quién podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es lo que verdaderamente nos debe de interesar tener en nuestras vidas, hermanos. Los discípulos que no habían subido a la montaña no tuvieron la fe necesaria para sanar al muchacho que tenía un espíritu maligno, como lo vimos. Jesús les dijo que para el que cree, todo es posible. Y por eso hice énfasis en el momento en que estábamos leyendo eso. Tú tienes fe, todo te es posible. Solo permite que la gloria de Dios se manifieste en el tiempo correcto de Dios. Amén. El mundo dice, hay que ver para creer. Jesús dice, cree primero y verás. ¿No? La fe simplemente es creer en lo que no vemos. Hebreos 11:1 así lo dice. Es pues la fe la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Y la recompensa de la fe, hermanos, es ver aquello que creemos. Cuando tú tienes fe, tú verás por lo que tú estás aplicando tu fe. Hace muchísimos años, 30 años alrededor, tú y yo, que estamos ya más grandecitos, ¿verdad? En la vida nos hubiéramos imaginado que un día iba a haber un teléfono celular. Se hacían especulaciones en aquel tiempo y decían que iba a haber un teléfono que no necesitábamos conectar a la línea telefónica. Y para nosotros era increíble. Hoy no me basta más que mostrar esto, así, para que nadie dude que efectivamente hay telefonía celular. Cuando vemos las cosas ya no necesitamos fe, porque ya está lo físico, ya está lo palpable. Pero hay muchas cosas, hermanos, que no vamos a poder entender si no es a través de la fe. Amén. Por lo tanto, aquí vemos en este pasaje bíblico cómo Jesús sana al muchacho sin grandes ceremonias. Ni en este caso, siquiera impone las manos en él. Hoy vemos a mucha gente, ¿verdad? Muchos maestros que tienen doctrinas muy particulares, que te ponen la mano y reciben el nombre de Jesús y el otro va para allá abajo y sienten que con eso la gloria de Dios se manifestó. Hermanos, un cachetadón de eso que cualquiera tira al otro, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cómo Jesucristo hacía las cosas. Hay momentos en los que simplemente con el hecho de declarar la palabra de Dios con fe, el Señor actúa de una manera increíble. No se da una batalla prolongada, sino el simple poder de la orden que nuestro Señor Jesucristo dictó en ese momento y le dice al demonio, sal en el nombre, obviamente en su nombre. Nosotros ahora tenemos que aplicar ese nombre, ¿verdad? Simplemente el Señor Jesucristo le dice, sal y no entres más. La batalla fue ganada y ya ha sido ganada. Esas batallas que tú estás viviendo ya han sido ganadas mediante la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo y ahora tu vida de oración. Cuando tú oras, cuando tú verdaderamente te postras delante del Rey de Reyes y en humildad reconoces su grandeza, su poderío, su gloria, déjame decirte que ahí el Señor transfiere de su poder para que tú ganes todas tus batallas. Pero es ahí, de rodillas delante del Señor, humillado delante de Él, reconociendo que no es con tus fuerzas, sino con la fuerza de Dios, con el poder de Dios actuando en ti. Una vez más, vemos y hemos visto un destello de la gloria de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, y por último, Jesús prosigue hablando del tema de su sufrimiento. Y lo vuelve a hacer, ¿por qué? Porque la gloria de Dios va ligada al sufrimiento en esta tierra. Y no es porque Dios lo haya diseñado así, simplemente es porque en el sufrimiento tú y yo tenemos la humildad para reconocer el poder de Dios. Porque si tú y yo pasamos en una burbuja, en una esfera, en donde no tuviéramos ningún sufrimiento, ningún trabajo, ninguna prueba que superar,
déjame decirte que se perdería con mucho el deseo de la necesidad de Dios, el deseo de tener esa relación íntima con Dios. Si tú en ningún momento tienes necesidad de nada, ¿para qué pedirle a Dios algo? ¿Para qué buscarlo? Dios nos creó para ser dependientes de Él, hermanos. Y Dios va a utilizar todos sus recursos para que tú y yo nos demos cuenta que verdaderamente necesitamos de Dios en todo momento en nuestras vidas. Amén. Entonces Él vuelve a decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán. Pero hay una advertencia y una gran bendición que podemos entender aquí. Dice, y a los 3 días de muerto, resucitará. En aquellos tiempos, los discípulos, hermanos, no podían comprender eso. Es de alguna manera increíble, inconcebible. Ahora tú y yo podemos comprender por qué. Porque tenemos en nuestras manos este bendito libro que nos hace la declaración de lo que Dios logró. Vencer a la muerte y resucitar. Y ahora tú y yo podemos platicar perfectamente bien de no solamente la muerte, sino también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y ahora podemos entender más fácil que un día volverá en toda su gloria, con todo su resplandor, con toda su magnificencia, y vendrá por su iglesia, ¿verdad? Y un día estaremos sentados a la diestra junto con Él, en esos lugares celestiales, en donde el Señor nos ha preparado ya morada, para que donde Él esté, tú y yo también estemos. Gloria sea a nuestro Señor. Ahora lo podemos ir comprendiendo mejor, porque nos ha dejado su bendita palabra, que es la revelación completa de lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es pedirle al Espíritu Santo que nos dé cada día más luz. Y es lo que hacemos en estos devocionales. Tú y yo estamos adquiriendo mayor luz para ir comprendiendo cada vez más la revelación de Dios. Y es así como opera esta situación. Entonces, no nos queda más que orar y decirle, Señor, ayúdanos en el día de hoy a pasar el mayor tiempo en tu presencia y reflejar tu gloria en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos. Amén. La gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. Y lo mejor de todo esto es que nos espera una eternidad. A ti y a mí, sí. A ti y a mí nos espera una eternidad en la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso que nos está esperando con los brazos abiertos para que un día veamos por una eternidad su gloria, su majestuosidad, su grandeza, su poderío, sin la necesidad de tener que aplicar la fe. Porque una vez que lo veamos, hermanos, cara a cara, ya no necesitaremos la fe para absolutamente nada. Estaremos en la presencia de Dios, en la gloria de Dios por siempre y para siempre. Amén. Vamos a alabar a Dios, vamos a bendecir su nombre, vamos a levantar una alabanza de adoración, hermanos.